detectar un migrante que está con un ego demasiado elevado que le lleva al fracaso? Sí, ellos usan frases como por ejemplo, yo en mi país era, yo en mi país tenía, yo en mi país era gerente de una... Convex Picture. ¿Por qué algunos migrantes fracasan? Mira, existen dos factores o dos características que identifican a los migrantes que están direccionados a fracasar. Es un tema muy común en mis mentorías. Existen dos tipos de migrantes. Primero, los que no saben manejar el ego. Sabes que el ego muchas veces cuando no lo usamos de manera correcta o no sabemos identificar que nos está afectando, nos puede influenciar de manera muy negativa. ¿El ego es positivo o es negativo? Depende cómo lo usemos. Recordemos que el ego nos está mostrando esas cosas que no nos gustan, que vemos fuera y que nos afectan. Hay un dicho en mi país que dime de qué te llenas y te diré de qué careces. O sea, dime qué muestras y te diré de qué careces. Yo creo que el ego siempre es negativo en las personas. Va a estar, pero tienes que aprenderlo a controlar porque es negativo. El ego, no hay ego positivo. Sí, si no lo sabes controlar, efectivamente es totalmente negativo y te influencia muchísimo a tomar decisiones erradas. Entonces, ¿qué pasa? El primer tipo de migrantes es el migrante que no sabe manejar su ego y usan frases muy comunes y esta característica es fundamental. Para poderlos detectar. Para poderlos detectar. Así vamos a informar cómo detectar un inmigrante que está con un ego demasiado elevado que le lleva al fracaso. Sí, ellos usan frases como por ejemplo, yo en mi país era, yo en mi país tenía, yo en mi país era gerente de una gran empresa y tenía 300, 500 personas bajo mi cargo, yo en mi país, mi casa era más grande. Habla mucho de las cosas materiales que pudo haber tenido en su país, porque aún no ha entendido que cuando tú eres migrante, tu vida comienza desde cero, eres totalmente anónimo, nadie te conoce, entonces para ellos eso es muy difícil, o sea, el anonimato, que nadie te reconoce, porque es que uno emigra solo con 5 maletas. ¿Y cómo es la actitud? ¿Cómo te lo dicen? De una forma, yo tenía, con una fuerza. No, es con una prepotencia, con altanería, muchas veces para hacer sentir mal a la persona a la que se lo estás contando, ya sea otro migrante o hasta las personas locales. Ese es el primer tipo de migrante, el que va a fracasar porque no sabe manejar el ego, no sabe identificar que su ego de manera negativa lo está influenciando a tomar decisiones erradas. Ok, ¿y el segundo? El segundo tipo de migrantes es el que se resiste al cambio. O se resiste a entender que este es un nuevo país, que esto es una nueva cultura, que la comida es diferente, que todo funciona diferente, que los códigos de socialización, para conversar, para interactuar con la comunidad local son totalmente diferentes. Entonces, como ellos se niegan a este cambio, no lo quieren aceptar, entonces comienzan con frases como en mi país se come mejor. No, ese era el anterior, ese era el anterior. En este es mi país se come mejor. Es comparación. Es la comparación. En mi país se come mejor, en mi país se vive mejor, las fiestas en mi país son mejores. Está muy pendiente de las noticias que pasan en su país. Las mujeres. Dime algo, Francis. Ahora vamos a hablar algo acerca de ti. ¿Tú cómo te sentiste al momento que llegas tú acá a Italia? Lo principal, mi autoestima golpeado. Y me afectó muchísimo el ego porque yo venía también de una carrera profesional bastante exitosa dentro de mi país y trabajaba para una transnacional. Me permitía viajar mucho y cuando llego acá, mi título literalmente me dicen que no sirve. De verdad que eso golpeó mi ego y me bajó mucho la autoestima. Pero yo entendí que era una etapa porque yo preparé un plan primero antes de emigrar. O sea, yo me preparé psicológicamente. Tú ya lo venías. Ya yo lo venía planteando, visualizando. Yo estaba dispuesta a hacer cualquier trabajo porque yo no quería que el dinero que me traje se me terminara. Okay. Y yo le quería demostrar a mi hija la posibilidad de que sí se podía iniciar una vida desde cero en otro país. No fue fácil, ¿Por qué tomaste esta decisión, Francis? En mi caso fue el problema social, económico, Venezuela, que todos saben la situación crítica y la crisis humanitaria que hay en mi país. Yo no quería que mi hija creciera en eso. O sea, yo crecí en un país bonito, en un país donde... Por brindarles un yo le quería brindar a tus hijos una gama de oportunidades mayor. En ese momento tenía una sola hija, a mi hija, o de cultura, de aprender otros idiomas. Entonces esa fue la decisión primordial que nos llevó a mi esposo y a mí emigrar de Venezuela. Claro. Perfecto, Francis. Y cuéntanos también, ¿qué hiciste tú
para poder superar, digamos, esta crisis de ego que tuviste en aquel momento? ¿Cómo fue tu trayectoria y qué estás logrando o has logrado hasta el momento aquí como migrante, digamos, ¿no? Logré identificar que esos sentimientos que estaba sintiendo y todo lo que estaba viviendo no era algo normal en mí. Y yo comencé a buscar información por internet, pero sabes, uno llega a ese punto que tiene tanta información que no sabes cómo procesarla o no sabes cuál es la correcta. Entonces yo me busqué una mentora para migrantes en ese momento, una coach para migrantes en ese momento que existía muy poco y es una venezolana que está en Holanda y emigró hace muchísimos años. Hay muchas personas que se sienten identificadas en lo que tú nos dices, pero tal vez sienten mucha vergüenza en decir necesito ayuda. Si uno desea el cambio, tiene que venir dentro de nosotros. O sea, yo sabía, esto no es normal lo que me está pasando, no lo quiero seguir sintiendo y yo no tuve miedo de buscar ayuda. ¿Pediste ayuda particular externa? Externa. ¿Buscaste todo en redes? No, busqué todo en redes, me informé yo misma. Bueno, yo pienso que cuando uno le pide cosas a Dios o al universo, en lo que crean, eso llega a entender que estaba viviendo el duelo migratorio, que eran etapas. Duelo migratorio. Todo, eso lo podemos ampliar en otro tema, que era el ego, y de esa manera me gustó tanto lo que ella hizo que de alguna u otra forma yo inicié a ayudar a otros migrantes y a la final me certifiqué como mediadora intercultural para poder ofrecer de manera profesional ayuda a todos los migrantes que se me acercaban o que pedían orientación. Tú siempre buscando mejorar para ayudar, para brindar ayuda, ¿verdad? Sí. Francis, para finalizar, ¿qué nos puedes aconsejar tú a todos aquellos migrantes que deseamos un cambio, que nos vemos afectados por ese ego? Primero, reconocer que están desde el ego y que no quieren aceptar el anonimato cuando somos migrantes. Y el segundo es no vivir en la comparación. No existe un mejor país ni un peor país, solamente son países diferentes. Cuando entendemos que son países diferentes, porque no es que Venezuela es mejor que Italia o Italia es mejor que Venezuela, en mi caso, no, son países diferentes. La emigración es como casarse, porque tú te casas y tienes que entender cómo es tu esposo, lograr conseguir un equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando emigramos debemos entender eso. No existe un país mejor ni un país menos mejor, sino que son diferentes. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Suscríbete al canal y dale like a la campanita. Chao, chao.